Siguiente clase, vamos a definir los colores y la etiqueta de mi respectiva capa. Entonces para ello voy a traer este archivo de departamentos del Perú. Simplemente recuerda que debes de reconocer que tiene este icono y termina en .shp. Este archivo yo le hago un clic y lo arrastro. Entonces aquí tengo mi archivo vectorial. Entonces lo que voy a realizar en este caso es poder cambiarle de color. Por ejemplo, aquí tengo la capa y tengo este rectangulito. Entonces desde aquí yo puedo hacer un clic y me sale esta ventana. Entonces en esta ventana yo tengo la facilidad de poder aquí escoger diferentes estilos de simbología que me da por defecto el programa. Por ejemplo, escojo este color rosé, te das cuenta que aquí automáticamente hace el cambio. Si le doy en OK, te das cuenta que cambia de color. Si yo clico acá, escojo tal vez esta opción, verificas que cambia y así sucesivamente, ¿cierto? Por acá, por ejemplo, damos esta opción y cambia, ¿ok? Pero acá hay un detalle. ¿Y cuál es ese detalle? Pues que cada vez que yo escoja una de estas opciones, pues hace el cambio a todo, ¿ok? Todo tiene en este caso el mismo color, el mismo estilo. Entonces, por ejemplo, cuando yo cambie por aquí, también cambia a ese mismo color. Pero ¿qué pasaría si yo quiero que cada uno de los departamentos tenga un color distinto? Entonces, eso va a depender mucho de la tabla de atributos. ¿Qué significa eso? Pues aquí a esta capa vectorial, si yo le hago un clic derecho, aquí tienes esta información que se llama Open Attribute Table. ¿Qué significa? Pues vamos a abrir su tabla de atributos. Entonces yo le voy a hacer un clic acá y me sale aquí su tabla de atributos, que es la información de esta capa. Entonces esto, por ejemplo, es muy importante y es en este caso lo que le diferencia con respecto a otros programas de dibujo, como por ejemplo, no sé, AutoCAD, que tal vez alguna vez lo habrás escuchado, donde tú puedes hacer estos dibujos. Pero ¿cuál es la diferencia con ArcGIS? Pues que cada uno de estos dibujos tiene una información. Entonces, por ejemplo, esta primera fila, si yo le hago un clic acá, te das cuenta que se selecciona. Y aquí puedes ver en la parte gráfica que también se selecciona. Entonces, este dibujo, que también se le conoce como un objeto espacial, contiene información. ¿Qué cosa? Por ejemplo, se puede saber cuál es su nombre, su código, su área en hectáreas, a qué país pertenece, cuál es su capital, cuál es su área en metros cuadrados y su perímetro en kilómetros. Entonces esto, por ejemplo, en AutoCAD tú no lo puedes definir, y si quieres agregar información o etiqueta tienes que agregar otro elemento, pero aquí no es necesario agregar otro elemento porque el elemento tiene su propia información y eso es lo que le diferencia, por ejemplo, con otros programas. Entonces ahí yo puedo verificar cada uno de los objetos espaciales que contiene su información. Y si yo deseo agregarle más, pues puedes seguir agregándole más información. Ese es justamente el detalle que te estaba comentando. Entonces aquí puedes visualizar lo que te decía, cada uno de los objetos espaciales. Entonces el campo que a mí me va a interesar, por ejemplo, es el campo de los nombres, donde yo puedo verificar Amazonas, uno se llama Ancas, el otro se llama Purímac y así. Cada uno que lo selecciono te das cuenta que se selecciona aquí, en la parte gráfica y en la parte de la tabla. Entonces el campo que me interesa es este que está acá. Recuerda que el campo se llama NONDEP y es el campo que contiene los nombres de los departamentos, cada uno de ellos. Entonces este campo me va a permitir que el programa entienda que cada uno es diferente, ¿ok? Porque aquí ves Amazonas, Ancas, ninguno se repite, todos son diferentes. Entonces el programa va a entender como todos son diferentes, pues cada uno va a tener un color diferente. Entonces recuerda muy bien que el campo que voy a utilizar es este. ¿Cómo se llama el campo? NONDEP. ¿Por qué te digo? Porque estos nombres, NONDEP, FIRST-IDP, hectáreas, país, capital, me van a salir como opciones. Y la opción que yo tengo que escoger es este campo, NONDEP. Entonces cierro aquí, me dirijo a la capa haciéndole clic derecho y aquí tengo la opción, por ejemplo, de propiedades. Yo le hago un clic acá. Ok, esperamos un momento a que me cargue la ventana. A veces demora entre 5 a 10 segundos. Ya estando aquí en la ventana, me dirijo a la pestaña que se llama Symbology. Yo le hago un clic acá y desde acá me voy a la parte de categorías, porque es en esa parte donde yo puedo escoger, en este caso, el campo. Clico aquí en categorías y acá me dice cuál es el valor del campo. Entonces desde acá yo despliego y justamente te estaba comentando, aquí me va a aparecer los nombres de cada campo. Y ahí los puedes visualizar, el perímetro, el área, el capital, el país. Justo el que me interesa es el NONDEP, donde este campo es el que contiene los nombres de los departamentos. Entonces al escogerlo, pues voy a hacer clic aquí en este botón que dice agregar todos los valores o add all values.
Si yo hago clic acá, te das cuenta que me acaba de agregar cada uno de los nombres de los departamentos, y como todos son diferentes, pues los colores son diferentes. Y para verificarlo, pues simplemente damos aquí en aplicar y te das cuenta en la parte gráfica del dibujo, pues puedes visualizar que cada uno tiene un color distinto. ¿Ok? Ahora, estos colores te aparece por defecto por la rampa de color que aparece aquí. Si yo deseo, desde acá despliego y puedo cambiar las rampas de colores, como por ejemplo este que es acá. A ver, simplemente selecciono ahí a todo, listo, y escojo aquí por ejemplo este color y te das cuenta que todo cambia. Doy a aplicar y te das cuenta que cambian los colores. Por ejemplo, me voy por aquí, por ejemplo este color que está por acá, te das cuenta va cambiando. Listo, entonces aquí te da diferentes opciones de rampa de color para que pueda cambiar de manera masiva. Y si quieres cambiarlo uno por uno, pues aquí te da la opción de poder cambiarlo. Listo, si quieres remover, aquí tienes la opción de remover todos. Te das cuenta que regresa como estaba antes. O agregarlo haciendo clic acá. Y ahí lo va agregando. Listo, entonces yo lo voy a cambiar a esta opción, por ejemplo. Y ahí está. ¿Listo? Entonces este es el procedimiento de poder agregarle color. Eso se conoce como simbología. ¿Listo? Ahora, en este caso, lo siguiente que voy a hacer es agregarle una etiqueta. Y la etiqueta es más que nada para poder reconocer que estoy viendo aquí. Por ejemplo, yo no sé tal vez cómo se llama este departamento. Y tal vez si tú eres de otro país, pues no conozcas los departamentos del Perú. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que tú, que tal vez no conoces, sepas, en este caso, reconocer cada uno? Pues colocando la etiqueta. Y voy a hacer lo mismo. Para ello es importante trabajar con la tabla de atributos. Clic derecho, Open Attribute Table. Y cada campo tiene información. Entonces tú vas a escoger con qué campo quieres etiquetarlo. Tal vez quieres plasmarlo con su nombre para poder identificar cada uno. Puedes colocarlo con su código, con su hectárea, a qué país pertenece, cuál es la capital. Entonces aquí va a depender con qué campo lo etiquetes. Entonces en este caso vamos a probar primero con non-dep porque quiero que estos nombres aparezcan aquí. Entonces recuerda el campo cómo se llama. Entonces hago un clic derecho, propiedades, me voy aquí a la pestaña de labels, que es etiqueta por si acaso. Ahí siempre tienes que esperar por lo menos entre 5 a 10 segundos. Si se demora es normal, siempre pasa eso. Entonces esperamos ahí y aquí en esta opción simplemente haces un clic porque esto es importante. Si no se activa no va a activarse las etiquetas. Y acá es las opciones que justamente te comentaba. ¿Con qué campo quieres que se muestre? Si yo escojo non-dep, ok, damos aquí en aplicar, te das cuenta que lo que se muestra, como justamente ves, son los nombres. Si yo le cambio por ejemplo al código que es first IDDP, doy en aplicar, te das cuenta que me salen sus códigos. Si yo escojo por ejemplo hectáreas, pues me va a salir su valor en hectáreas. Y así por ejemplo escojo país, pues me va a salir que cada uno es Perú, 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 o sea que cada uno pertenece al país de Perú. Luego tengo capital, me sale la capital y así. Entonces en este caso a mí me conviene con non-dep, que es el campo que contiene los nombres. Y ahí está. Aquí tú decides si es un poquito más grande, si está en negrita, cursiva, como estás viendo. Entonces yo le voy a dar en aceptar y ya está. Y con esto se podría decir que ya puedes identificar este archivo, ¿correcto? Y puedes identificar cada objeto espacial o cada departamento. Ya sabes que esto se llama Loreto, este departamento se llama Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes, San Martín y así. ¿Por qué? Porque está etiquetado, está debidamente etiquetado y eso permite que tal vez tú que eres de otro país pues puedas saber y conocer un poquito más de los departamentos del Perú. Entonces esta clase te va a servir para poder simbolizar y poder etiquetar tus objetos espaciales. Si te está gustando la clase, pues excelente, quiere decir que estás muy interesado en aprender este maravilloso programa. Así que nos vemos en la siguiente.